En este tema de hoy, que es el segundo del retiro, nos toca meditar en las horas de la pasión en que Jesús estuvo frente a Pilatos, que es la hora 15. Vamos a buscarla. La página 133. Padre Cele, ¿quiere pues darnos su testimonio, lo que nos iba a compartir? Buenos días a todos. Muy buenos días, Padre. Bien. Cuando se deja llevar uno por el Espíritu de Dios, pues va transformando a la persona. Y entonces, seguramente me iluminó el Espíritu Santo para yo hacer dos grupos allá en mi parroquia donde estaba, de las 24 horas de la pasión. Y entonces, todos, cada 8 días, hacemos las 24 horas, uno cada hora. Y una vez que fue Ricardo a Tepatitlán, allá a dar un tema, me acuerdo allí con su tía, pues yo asistí y entonces habló de la divina voluntad y yo lo entendí, era muy profundo, como decías tú, Analú, muy profundo, y qué interesante era eso de la divina voluntad, entender de veras a Dios, meterse a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y entonces me empecé a interesar sobre la divina voluntad y empecé a investigar. Entonces, cuando hubo la oportunidad, pues ya participé en el retiro espiritual en Tepatitlán. Y entonces, poco a poco, pues he leído ya de la divina voluntad. No estoy muy diestro como ustedes, pero sí muchas cosas voy a ir comprendiendo poco a poco, porque digo, es muy profundo, entendido, pero es interesante. Y todavía sigue pues ese grupo de las 24 horas. Yo le regalé los libros a todos, son 2 grupos, y ha permanecido esos grupos porque han ido pues a sus bueno, por decir, preparaciones, a sus estudios, porque la misericordia de Dios pues es grande, y como la providencia divina pone todo, la voluntad de Dios pone todo, porque una religiosa va a darles precisamente sobre las 24 horas que mediten, va a darles preparación, formación, porque dije, bueno, ¿yo qué les voy a dar? Porque yo sí los reunía, a los grupos los reunía cada mes, a darles ahí un temita, de una forma o de otra, pero ¿cómo Dios quiere que sigamos adelante, extendiendo precisamente esta obra maravillosa de la divina voluntad? Y ha permanecido esos 2 grupos, pues que yo, sin saber de la divina voluntad, pues me animé a hacer los grupos. Yo le regalé los libros a todos, hasta se los autografié a aquellas personas para que quieran que participaran de las 24 horas. Entonces, cada 8 días, los jueves empezamos y terminamos hasta el viernes. El jueves pues en la tarde, en la noche. A mí me toca la hora, pues no, me toca de 3 a 4, nada más, ¿verdad? Pero de la mañana. Y entonces, y ahí está. Entonces mi experiencia pues, eso que, y cómo Jesús, pues las mismas autoridades, los mismos sacerdotes religiosos, pues entregan a Jesús ante Pilato, ¿verdad?
Entonces, es la voluntad de Dios, porque le pregunta pues si tú eres el rey, pues mi reino no es de este mundo. Acordémonos que Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo le diría a la legión de ángeles que vinieran. Y entonces yo entiendo cómo el mismo Jesucristo se deja llevar para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, para nuestra salvación. Entonces es interesante. Bueno, esa es mi experiencia, y entonces apenas estoy conociendo todo esto, pero sí es interesante y ver la profundidad que tiene pues esta obra maravillosa, que es lo que quiere Dios en cada uno de nosotros para que la difundamos. Es algo maravilloso porque poco a poquito se va extendiendo, vamos sembrando en las personas ese interés, que conozcan y se dejen llevar pues por la obra de Dios, ¿verdad? Bueno. Gracias. El padre Celedonio nos dijo que le toca la hora de 3 a 4, dijo. Pues desde que agarró el libro de la Pasión, se levanta en la madrugada a hacer esa hora, y solo esa. Fíjense, pues yo no sabía, porque sí, las personas agarraron cada hora, y a lo mejor no quieren cambiar, que es la lucha, pero sí es bueno leer en particular, pues ya no en grupo, pues cada una hora de las 24 horas. Entonces el otro día me dijo Ricardo, no, pues puede ser entonces, o en cualquier, porque me han preguntado que si no pueden esa hora, pueden hacerla en cualquier otra hora. Dije, pues sí, a qué hora que les toca. Y entonces dijo, no, pues hay que ir rotando, ¿verdad, Ricardo? Pues entonces me ha tocado eso diario. El padre me decía, pues es que con esa hay mucho, aún con esa sola. Y yo, bueno, pues sí, ciertamente con una sola hay mucho, pero hay mucho más todavía. Sí, hay mucho más para aprender. Y Jesús quiere que lo acompañemos en toda su pasión, sí, y que aprendamos lo que Él nos enseña en todas las demás. Pues bueno. Pero sí es algo maravilloso. Digo, bueno, aquella religiosa que le da la instrucción, nos va cada 8 días ahí a juntar un grupito. Dice, bueno, pues qué bueno que se animó a hacer esos grupos. Claro. Qué bueno, porque buenísimo. Dice que ya está, pues haciendo, pues no creo, pero bueno, pero es que hay que trabajar, que hay que extender. Y yo digo, hay que animarse a hacer las cosas. O sea, no hay que tener miedo. ¿A miedo a qué? ¿Verdad? Porque pues a lo mejor muchos no quieren hacerlas o tienen miedo, o no sé qué pensarán de las 24 horas de la divina voluntad. Pero sí es algo bueno, que nos ayuda a superarnos, a conocer a Dios, a encontrarnos con Dios. Pues bueno, hay que facilitarles y apoyarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reunir a los grupos a que acrecienten su fe, a que tengan más amor a Dios? Pues si no los motivamos, no ponemos los medios. Entonces, dije, bueno, de alguna forma, pues hacemos este grupo. Y no nomás uno, pues no. Y ahí están, ¿verdad? Yo creo que tienen 3 años. Haciendo pues eso de las 24 horas. Bendito sea el Señor. De introducción a la meditación de esta 15ª hora, valdría la pena un par de aspectos importantes a considerar para sacar mejor provecho del contenido. El primero de ellos es que seguramente en nuestra vida, en más de algún momento, hemos pensado cuando estamos viviendo en la Cuaresma, especialmente el Triduo Santo, y meditamos la pasión del Señor, y pensamos en nosotros que de haber sido contemporáneos de Cristo, pues no habríamos actuado así. Y vemos las acciones de varios personajes, de Judas, eventualmente de Pedro que lo niega, y también la figura de Pilato, que es
pues como una veleta que no lleva ningún rumbo y según su propio querer actúa de manera inconstante. Y pues la verdad es que en el fiat supremo de Dios estamos ahí, todos dentro de Él, y verdaderamente somos contemporáneos de Cristo. Los actos de hoy son hechos por el amor en el momento en que Cristo estaba padeciendo sobre la tierra. Y nosotros podemos consolar a Jesús, acompañarlo, estar con Él. Y también lamentablemente podemos negarlo, y con una vida hecha solo en voluntad humana estamos reafirmando las actitudes de los personajes que le dieron muerte a Jesús y que no pudieron comprender y entender lo que estaba sucediendo, que era el Hijo de Dios, y actuar con valentía y determinación, por un lado. Y por el otro, ¿qué tenía Pilato en el corazón? Él estaba con otros amores que no eran Dios. En el paganismo, desórdenes de la concupiscencia, tenía el deber, por conveniencia, de responder a la autoridad superior a él, que era el rey Herodes, un títere de la complacencia, una persona que solamente vivía disipada en el disfrutar y no le importaba otra cosa que mantener sus privilegios, donde le fue confiada esa parte, porque él era, digamos, la principal autoridad frente al César, y el pretor, Pilato, era, digamos, la parte jurídica legal, la que mantenía ya en la práctica el orden con la autoridad de Roma, y también respecto de las autoridades del pueblo judío, sacerdotes, sanhedristas y los ancianos del pueblo, que se habían reunido muy temprano en la mañana para conspirar contra Jesús y lo llevaron atado ante el pretor. El pretor también tenía, por supuesto, otros aspectos que le herían en lo que él quisiera no haberse metido jamás, el de determinar qué hacer respecto de la acusación falsa que habían hecho los ancianos sanhedristas y los escribas y fariseos. Pilato había podido verificar el domingo anterior que había entrado en un borrico quien decía ser el rey de los judíos, y a quien todos los demás alababan y bendecían, y no vio más que a un hombre humilde sentado en un borrito, y era glorificado por hombres y mujeres sencillos, niños, y él no vio jamás ningún peligro en la persona de Jesús. Sin embargo, tenía ahí la acusación fiera de los sacerdotes del templo pidiendo la muerte de un justo. Por otra parte, Pilato había sido ya advertido de su mujer, Claudia, que con otras mujeres ya se había encontrado con Jesús, y ellas habían sido ya alcanzadas por la gracia y le pedían que no fuera en contra de un hombre justo. Pilato, para descargar su responsabilidad, envía a Jesús a Herodes con la intención de que la turba endemoniada apaciguara sus ímpetus y al regresar pudiera exonerarlo o pedir, como intentó hacerlo, pidiendo que fuera liberado por ocasión de esa fiesta, de esa Pascua, un reo. Y la situación de Herodes, bueno, ya la conocemos, la vamos también a leer y meditar, pues lleva a que Pilato no se pueda sostener en un sí determinado. Si él quería realmente cuidar la persona de un justo, no tiene valor de sostener su sí. Que tu sí sea sí, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 35, me parece. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pilato tuvo la oportunidad
de haber defendido a Jesucristo de una tremenda injusticia. Pero, oh amados hermanos, nosotros también con una vida disipada, tranquila, relajada, tratando de darle gusto, y perdón que lo diga, aún a la autoridad, no solo gubernamental, sino eclesial, por encima de a veces responderle primero al Señor en lo que es mejor hacer. En ocasiones nuestro sí no es como Jesús lo quisiera. Por eso es que entre ese conflicto de Pilato, por muchas situaciones que le acuciaban, él cobardemente decide lavarse las manos. Y Jesús no quiere que hagamos eso. Jesús está lleno de ardor, de amor y de celo para salvar. Y bueno, entremos a la meditación. Esto es solamente una breve introducción. Daniel. No sé si recuerdan la segunda lectura de este domingo pasado. Los padres sí tuvieron que predicar de ella, ¿verdad? Los laicos hay. A veces, cuando los padres nos preguntan, ¿de qué fue el domingo pasado? No, padre, por favor. Bueno. Toda la pasión de Jesús, pero especialmente el tema que nos ocupa ahorita, es la locura de Dios. La locura y la debilidad de Dios. Así lo llama San Pablo. ¿Y de quién habla San Pablo? ¿A quién llama la locura de Dios y la debilidad de Dios? A Jesús condenado, crucificado y muerto. Jesús en la cruz, Jesús crucificado. Pues bueno, en esta hora Jesús es declarado loco por un rey, por Herodes. Y Luisa dice que a Jesús le cuesta ser declarado loco. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría, Él es la absoluta verdad. Y en cambio, simplemente porque una mente pequeña no lo comprende, es loco. La verdad divina casi siempre es declarada locura para el hombre. Rara vez es acogida por la inteligencia del hombre como lo que es, como vida divina dada a nosotros. Vamos a leer del libro de Cielo. Recordemos que estamos meditando la hora 15, que es Jesús ante Pilatos, el primer encuentro con Pilatos. Y vamos a meditar del libro de Cielo. Es el volumen 14, el 1 de junio de 1922. Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión de mi dulce Jesús, especialmente cuando fue presentado a Pilatos, el cual le preguntó cuál era su reino. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, fue la primera vez en mi vida terrena que tuve que tratar con un gobernante gentil. Si entendemos a qué se refiere con gentil, ¿verdad? No es amable, es pagano. Sí, esos. El cual me preguntó cuál era mi reino. Y yo le respondí que mi reino no es de este mundo, que si fuera de este mundo, millones de legiones de ángeles me defenderían. Con esto quiero decir, hay un detalle. Hay una lectura donde Jesús le dice a Luisa que en su vida en la tierra había millones y millones de ángeles que se dedicaban a tomar sus actos de él
obviamente hechos en la divina voluntad, todas sus penas, todos sus sacrificios de toda su vida, que más adelante en otros temas veremos, para llevarlos a la divinidad y luego para hacer descender bienes a todos. Esos millones y millones de ángeles estaban todo el tiempo a disposición de Jesús, de su humanidad, no solo de su divinidad en el cielo, sino de su humanidad en la tierra. Y dato muy curioso, Jesús le dice: ahora que mi humanidad está en el cielo, estos ángeles tienen un oficio muy especial. ¿Qué creen que sea? De estar en torno a las almas que meditan y se unen a la pasión de Jesús y tomar todos los actos de amor, de unión con los sufrimientos de Cristo que ellas hacen. Pero ojo, son millones y millones de ángeles. ¿Y nosotros qué les damos de trabajo? Están desocupados. O sea, ni siquiera llega a 1 millón de personas que mediten las horas de la pasión en el mundo. Y son millones y millones de ángeles ocupados de los actos de quien sí lo hace. Y dice Luisa, o Jesús le dijo, no sé cuál de los dos, que la criatura debería, estando consciente de esto, que hay millones de ángeles cuando ella está haciendo las horas de la pasión pendientes de sus labios, de sus actos, de su corazón, de la criatura, con cuánto respeto, amor, veneración la criatura debería estar. Bueno, pues esas son esos millones de legiones que, si fuera el trabajo de esos ángeles, no era defender a Jesús, era tomar sus penas. Dice Jesús, con esto, con este diálogo con Pilatos, abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi celestial doctrina. Tanto que Pilatos me preguntó, ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí, rey soy yo y he venido al mundo a enseñar la verdad. En los escritos de María Valtorta, entre las cosas interesantísimas que hay, está la personalidad de Judas. Judas era una cosa muy complicada. Al principio no era tan malo, pero se fue pervirtiendo por su cerrazón a la verdad y por su obstinación en su propio modo de pensar. Al principio su modo de pensar no es que fuera muy malo, solo era muy humano. Pero ese obstinarse, aferrarse a su propio modo de pensar, hizo que no pudiera recibir la enseñanza de Jesús. Y al no recibir la luz de la verdad, se entenebreció y se pervirtió. Cuando yo medito eso digo, oh Dios, qué horror aferrarse al propio modo de pensar, a lo que lleva. Pero bueno, se volvió Judas una cosa terrible, insoportable para los apóstoles, para los demás. No lo soportaban. Y cuando de plano todos se quejaban en bola con Jesús por Judas, Jesús les dijo un día una cosa muy interesante. ¿No entienden ustedes que de quien más aprenden después de mí es de él? Judas les enseña lo que es el hombre. Yo les enseño lo que debe ser. Judas es lo que es el hombre sin Dios. Jesús nos enseña lo que el hombre debe ser. Aquí Jesús le dijo a Pilatos, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Pero diario vemos la verdad como un conjunto de conocimientos muy importantes, pero no vemos la verdad como la realidad de lo que debemos ser en unión con Cristo. Debemos llegar a decir, Jesús es mi verdad. La verdad más honda de mi ser se llama Jesucristo. Y si yo quiero ser un ser humano de verdad,
Debo llegar a ser lo que es Jesús. Es decir, Jesús lo que es con la divina voluntad. Buda era lo que era el hombre Con la voluntad humana. con la voluntad humana, sin la voluntad de Dios. Sí, y bueno, ¿qué encontramos en el ser de aquel que es la verdad? Que no es solo un hombre y que no tiene solo una voluntad humana, tiene voluntad humana, pero además posee voluntad divina, él por naturaleza. Pero como la Sagrada Escritura y los santos ya han venido repitiendo, Dios nos ha destinado a participar de su naturaleza divina. Mientras nosotros no participemos de esa naturaleza por la unión de nuestra voluntad en Jesús con la voluntad divina, no somos hombres de verdad. ¿Qué somos? No sé. Pero no estamos completos. Mientras no lleguemos a ese punto, no somos la naturaleza que Dios creó. Porque la naturaleza que Dios creó al principio es una naturaleza humana del todo semejante a la del Verbo hecho carne. ¿Y en qué es del todo semejante? Que está unida a la voluntad divina. Jesús se lo dice tal cual a Luisa: al crear al hombre puse en él voluntad humana y vida humana, pero también puse en don mi voluntad divina y mi vida divina, para que creciera no solo en vida humana, sino a semejanza de su Dios en vida divina. Entonces Jesús se lo repite a Luisa: mientras el hombre no tenga el don de mi voluntad en él, mientras su voluntad humana no obre fundida con mi voluntad divina, el hombre está mocho. Y ahí, perdóname y estaba sujeto a ellos y crecía delante de Dios y de los hombres en sabiduría, ¿perdón? Y en gracia. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque nuestra imagen de Jesucristo, al menos en América Latina, es Jesucristo Dios. Es la divinidad. Y así crecimos, así fuimos educados. Aunque no tengamos idea de qué es eso. Sí, pero vamos, interiorizamos la figura de Jesucristo como nuestro Dios. Pero no caemos en cuenta de Jesucristo hecho uno como nosotros, verdadero hombre. Entonces esas palabras que a mí no me encajaban del Evangelio, ¿cómo es posible que Jesucristo haya crecido delante de Dios y de los hombres en sabiduría y en gracia? Es en esta medida de hombre, pero es que esta palabra del Evangelio es muy interesante y muy importante, porque en relación a lo que Ricky nos venía mencionando, de las dos uniones en la persona de Cristo, que es la verdad. En la persona de Cristo tenemos el modelo hacia el cual nosotros tenemos que estar dirigiendo siempre nuestra mirada, porque estamos siendo llamados, así como Él, a crecer delante de Dios y delante de los hombres en sabiduría y en gracia. Pero esto no puede ser si no reconocemos en nosotros la necesidad de tomar como propia la voluntad de Dios. Nosotros no podemos crecer a la estatura de Cristo, Dios y hombre, hombre y Dios, si no asumimos la invitación que Dios nos está haciendo a Él venir a operar todos nuestros actos día con día, como algo muy natural, como Jesucristo lo hizo creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios. El capítulo dice que la Virgen tenía el lapso creciente. Sí, Entonces por eso ella estaba superior a la creación que tenía solo lapso creante y conservante. La Virgen al contrario tenía lapso creciente también. y conquistante. Su humanidad. La humanidad de Jesús. Sí, Ricky, ¿me permiten?
En esta obra que menciona Ricky, Jesús explica la persona de Pilatos. Y ahí, respecto a todo lo que ahorita acaba de mencionar Ricky, palabras de Jesús que son muy iluminadoras. Escuchémosla, creo que vale la pena. Dice Jesús: Pilato, sentado en su sitial, me escudriña, porque para él soy un enigma. Si hubiera liberado su alma de las preocupaciones humanas, de la soberbia del cargo, del error del paganismo, habría comprendido enseguida quién era yo. Mas ¿cómo podrá la luz penetrar en donde demasiadas cosas ocluyen las aperturas para que entre? Siempre ha sido así, hijos, también ahora. ¿Cómo puede entrar Dios y su luz en un lugar donde no hay espacio para ellos? Y las puertas y ventanas están trancadas y defendidas por la soberbia, la humanidad, el vicio, la usura, y por muchos guardianes al servicio de Satanás contra Dios. Pilato no puede entender qué reino es este reino mío, y no pide, y esto es doloroso, que yo se lo explique. Ante mi invitación a que conozca la verdad, él, indomable pagano, responde: ¿qué es la verdad? Permitiendo que se zanje la cuestión, encogiéndose de hombros. Oh hijos, hijos míos, oh mis Pilatos de ahora, también vosotros como Poncio Pilato dejáis que se zanjen las cuestiones más vitales, encogiéndoos de hombros. ¿Os parecen cosas inútiles, superadas? ¿Qué es la verdad? ¿Dinero? No. ¿Mujeres? No. ¿Poder? No. ¿Salud física? No. ¿Gloria humana? No. Entonces, mejor olvidarse. No merece la pena correr tras una quimera. Dinero, mujeres, poder, buena salud, comodidades, honores, estas son cosas concretas, útiles, cosas apetecibles y que merece la pena alcanzar, cueste lo que cueste. Razonáis así. Y peor que Esaú, trocáis los bienes eternos por un alimento de baja calidad que perjudica vuestra salud física y os daña en orden a la salud eterna. ¿Por qué no persistís en preguntar qué es la verdad? Ella, la verdad, solo pide darse a conocer para instruiros sobre sí. ¿El don de la divina voluntad? Solamente es. Esto viene de María Valtorta. Sí. Vale mucho la pena, ya es más largo, es muy extenso, pero... Y aprovecho lo que acabas de leer para leer esta frase. Dice: y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar por las posposiciones que nos hacen las criaturas. Las posposiciones que se refieren a cada una de las cosas que ya ha mencionado Jesús en esta meditación. Y me parece muy importante porque al menos yo no tenía conciencia de que Jesús había Sido. ¿Perdón? Sido pospuesto. Sí, había sido pospuesto a Barrabás, y la importancia de las reparaciones que en este acto realizó Jesús por cada una de nuestras posposiciones, justificándonos delante del Padre. Damos muchas más importancia a tonterías que a que... Y dice, aún me posponen por el pecado, ¿no? Prefieren el pecado. La tercera herida de la cual habla, ¿no? La obstinación en el pecado. Y Jesús hace en esta hora en que se presenta ante Pilatos, y que, como dice, Pilatos no sabe mantener, este es un justo, ¿cómo van a liberar a Barrabás? No sabe mantener la justicia como gobernante. Y ahí hay otro pensamiento precioso en donde él viene justamente a volver a reparar lo que los gobernantes injustamente realizan. Es decir, cada hora de la pasión, y por eso es importante la recomendación de Ricky de ir avanzando en el reloj, que hoy me tocó una hora, mañana me toque otra, pasado me toque otra, porque vamos a ir tomando personalmente y en favor de nuestros hermanos
todas las reparaciones que Jesús ha hecho, que son impresionantes. Vamos, no creo que tengamos la conciencia de todo, cosa por cosa, lo que el Señor ha reparado. Sí, pues, hay tantas cosas importantes en estas 2 horas. Sí. Pero algo que dijo Jesús en lo que leíste, con respecto a la verdad, dice, se hacen un encogimiento de hombros y consideran como cosa ya resuelta. ¿Cómo dice? Como algo ya superado, dice ya superado. En cuestión de fe, de meditación del Evangelio, es muy común y nos pasa a los que de algún modo medio tenemos un poco de conocimiento. Yo ya medité todo eso. La pasión de Jesús casi ya me la sé de memoria. La del Evangelio, pues, ya me la sé. Sin embargo, no sé si lo notan, pero a la luz de lo que Jesús le dice a Luisa, tantas palabras de Jesús en el Evangelio, uno se queda, yo no entendía nada. ¿De qué hablaba allí? Ahorita que hablábamos del crecimiento de Jesús en su humanidad, Jesús se lo explica a Luisa sobreabundantemente. ¿Cómo es que la humanidad de Cristo crece delante de Dios en gracia? ¿Cómo es eso? Jesús le explica a Luisa que esa humanidad de Jesús, pues es una humanidad en todo igual a la nuestra, excepto del pecado. Tiene su voluntad humana, pero al darle la voluntad divina, cada acto que hacía con voluntad divina extendía los confines del alma de Cristo en todos los confines inmensos de su divinidad. Sí, la humanidad de Cristo es creada. Por eso San Pablo lo llama el primogénito de la creación. ¿Por quién es creada la humanidad de Cristo? Por Él mismo, como Dios, por su propia divinidad. Como dice el profeta Isaías, no había nada de especial en Él. Distinto a los demás, ¿no? O sea, igual a sus hermanos. ¿Y por qué igual a nosotros? Porque nos quiere hacer crecer en su misma semejanza. También a nosotros nos ha abierto los confines inmensos de su voluntad para que, haciendo nuestros los actos de Cristo, obrando con voluntad divina, nuestra alma se extienda como se extiende la de Jesús en los confines de su divinidad. Amén. Jesús le dice a Luisa, hay tantas cosas, pero el cielo material, dice, es una semejanza de nuestra divinidad. Dice, tú eres pequeña con respecto al cielo material. Bueno, de igual modo tu alma nada en nuestra divinidad y quiero que, viviendo en mi voluntad, la extiendas. Y esa extensión tuya en mi divinidad será la adoración que me darás. O sea, para Dios la adoración es vida. Es vida, pero es fusión. Sí. Es fusión. La Santísima Trinidad se adora. El Padre adora al Hijo, el Hijo adora al Padre y Jesús se lo explica maravillosamente. Y esa adoración no es nada más, ay, tú eres mi Dios. No, es tú eres mi todo y por tanto me uno a ti. Hago mío lo tuyo, como hago tuyo lo mío. Es una verdadera relación esponsal, que si uno alcanza a entender esto de la verdad, van concatenadas muchas verdades. ¿Qué sería de las relaciones de entre esposo y esposa si la esposa se sujetara en todo a la voluntad del esposo y el esposo se sujetara en todo a la voluntad de la esposa? Eso se le enseña el Señor a Luisa. Le dice, yo voy a hacer todo lo que tú quieras porque tú lo único que haces es mi voluntad. Así que tú eres dueña de mi voluntad. Tiene poder sobre Dios. Así es. A algunas personas les escandaliza cuando la Virgen en el tercer paso dice, y yo me sentía dueña de Dios, poseedora de la Trinidad. Dice dominadora. Dominadora. Y entonces yo he tenido casos de personas que dicen, no, esto es una herejía. Esto no lo puedo seguir haciendo, pero es que no se alcanza a comprender, como Pilatos no comprendió qué es la verdad. Pero entonces, sí, pero entonces lo que decía Ricky de
la clave de todo está, como nos decía el Padre al compartir su testimonio, en disponernos. Disponernos, bueno, pues no lo entiendo, pero ayúdame. No me entra, pero sigo adelante porque tú me estás invitando. Y eso es una clave dentro del conocimiento al que estamos siendo invitados en el reino de la divina voluntad. La humildad, la apertura de espíritu, la sencillez, el aceptar quién es Dios y quién eres tú, que a veces no lo aceptamos. Pareciera que negáramos la potencia de Dios y la capacidad que tiene sobre la criatura cuando la criatura se rinde delante de Él. Sabes, Ana Lu, esto que acabas de decir también es tan bellamente dicho en la palabra de Dios cuando se refiere al amor esponsal. Los dos eran una sola carne. El sentido más simple, digamos, es la unión carnal de hombre con mujer para generar la vida humana, que ni siquiera era el plan original de Dios. Sin embargo, los dos eran una sola carne significa la fusión perfecta de los dos en la Eucaristía. Una sola carne en Cristo, los hombre y mujer unidos por el sacramento del matrimonio, fundidos perfectamente en la humanidad y divinidad de Cristo Jesús. Pues ese es el reino que nos espera. O sea, el reino en el que la voluntad de Dios sea todo en todos. Hay que trabajarlo. Sí. Lo que pasa es que el sacramento del matrimonio se asemeja a la Eucaristía, porque en la Eucaristía se entrega a nuestro Señor Jesucristo, se da todo el amor, y así dentro del sacramento del matrimonio también tiene que entregarse totalmente, unirse en el amor los esposos, ¿verdad? Porque se tiene que entregar. Por eso se asemeja a la Eucaristía, porque Cristo se entrega totalmente con todo, y así igualmente en la vida matrimonial. Así es. Bueno, entonces, Rey soy yo y he venido al mundo a enseñar la verdad. Con esto yo quería abrirme camino en su mente para hacerme conocer. Y él, sintiéndose como golpeado, me preguntó, ¿qué cosa es la verdad? No era una pregunta de interés, era una pregunta de, ¿qué cosa es la verdad? Dice, pero no esperó mi respuesta. No tuve el bien de hacerme comprender. Le habría dicho, la verdad soy yo. Todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo, y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. ¿Cuál vida? La divina. La humana ya la tenemos. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. En nosotros, ¿qué tanto de lo nuestro es verdad? Ahí, aunque no alcanzamos a leerlo, más adelante Jesús habla de Herodes, porque Pilatos manda a Jesús con Herodes. Y Herodes tenía muchísimo interés, pero un interés meramente humano, de pura curiosidad. ¿Cuántas veces nos acercamos a tantas cosas, incluso de Dios, por simple curiosidad? ¿Y qué hizo Jesús con Herodes? Estuvo de pie, donde lo tuvieron, con la mirada al piso, sus ojos incluso cerrados, no dijo una sola palabra de todo lo que se le preguntó. Y Jesús dice a Luisa, cuando la criatura no está dispuesta a recibir la verdad para unirse a ella, no se le puede dar la verdad. Se le haría más culpable. Sufriría más porque Dios le dio algo más que no aprovechó.
Entonces dice, ante Pilatos estuve en silencio, ni una sola palabra, ni siquiera una mirada, porque habría hecho más culpable a Herodes. Sin embargo, da una esperanza, algo que dice Jesús, dice, pero mi silencio trabajó en él también. Así que esa parte me hace pensar que Herodes a su momento se habrá convertido, quizá en el lecho de muerte, no lo sé. Porque dice que su silencio de Jesús trabajó en el alma de Herodes. Toda esa dulzura, esa modestia, porque si ustedes leen en María Valtorta todo lo que Herodes hizo hacer en torno a Jesús, trajo mujeres a bailarle en torno porque viendo que Jesús no le respondía, Jesús permanece orando sin ningún problema, sin voltear a ver nada. Así que toda esa santidad de Jesucristo en medio de tanto dolor hizo que a su momento Pilatos reconsiderara. Pero bueno, ahí es una invitación de Jesús a nosotros a acercarnos a la verdad para recibirla, para vivirla y no por curiosidad. Solo algunas frases de las demás lecturas que son muy importantes. Ok. En el volumen 16 de julio de 1923, es una lectura muy importante, pero bueno, dice Jesús que esto le habría también respondido a Pilatos: Rey soy yo y he venido al mundo a enseñar la verdad, y la verdad es, entre todas las cosas, porque la verdad abarca el verdadero ser de todo, que no son los puestos, los reinos, las dignidades, el derecho de mando, lo que hace reinar al hombre, lo que lo ennoblece, lo que lo eleva sobre todos. Es más, estas son cosas, son esclavitudes, miserias que lo hacen servir a viles pasiones, a hombres injustos, cometiendo también él tantos actos de injusticia que lo desnoblecen, lo arrojan en el fango y le atraen el odio de sus dependientes. Así que las riquezas son esclavitudes, los puestos son espadas con las que muchos quedan muertos o heridos. El verdadero reinar es la virtud, el despojamiento de todo, el sacrificarse por todos, el someterse a todos, y esto es el verdadero reinar, que vincula a todos y se hace amar por todos. Por eso mi reino no tendrá jamás fin y el tuyo está próximo a perecer. Le dice Jesús, bueno, le habría dicho Jesús a Pilatos. Y dice que eso se lo hace llegar a todos los que tienen puestos y cargos. El volumen 16, sí. Ahora, en el volumen 15, el 5 de julio de 1923, dice también Jesús se quedó con ganas de decirle muchas cosas a Pilatos. Acá dice que le quería decir, cuando Pilatos le preguntó, ¿y dónde está tu reino? ¿Tú eres rey? Jesús habría querido contestarle, pero ¿sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. ¿Por qué sus dolores? Cuando leemos el libro del cielo entendemos que para Dios reinar no es tan semejante al reinar humano, que es sentarse en un trono sobre muchos y ordenar. Para Dios reinar es, Jesús dijo en el Evangelio, yo he venido a servir y a dar mi vida. Para Jesús reinar es eso, es dar su vida. Pero a la luz del libro del cielo, el reinar de Dios es la propia vida de la Santísima Trinidad, distenderla a aquellos que le aman. Así que el reino de Dios en las almas es ver en ellas su propia vida divina, con todo su esplendor y su gloria. ¿Por qué Jesús reina sufriendo?
porque a través de sus penas, de sus dolores, conquista reinos. Las almas son reinos. Las almas son espacios para ser llenados de cielo, de vida divina. Y Jesús con sus penas como conquistador, como rey conquistante, los obtiene. Y a través de su dolor, de su muerte, hace extender en todos esos reinos conquistados, que son las almas, su propia vida divina. Por eso para Jesús, sufrir es reinar. Morir en la cruz es reinar, es extender, derramar todo lo que Él es. Pues dejémoslo extender su reino en nosotros. Esa es la sabiduría de Dios, la cruz de Cristo. Esa es locura que no entiende. esa debilidad de Dios, porque un Dios crucificado, y que sin embargo es toda la fuerza divina que conquista los reinos de las almas. Esa locura es la total sabiduría. Se puede comparar con una mamá que sufre por sus hijos. Esto hace que la mamá toma su lugar en los corazones de los hijos, porque reinan. Sí. Y en la cruz, cuando desde Moisés es elevada y ya es una figura de la cruz de Cristo, cuando se ha elevado, atraeré a todos sobre mí, hacia mí. Es como el colofón con lo que empezaste, ¿no? La lectura del domingo anterior. Atraeré a todos hacia mí por mi poder, por mi sabiduría, la locura de Dios que es sabiduría divina, y por el amor que desde ahí puede comprenderse. Hay un momento en las horas de la pasión en que a mí me estremece, en que dice: y una vez muerto Cristo en la cruz, algunos entendieron. Y en el Evangelio dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es decir, atrae a todos por su poder y por su amor. Ahí está la sabiduría. Lo que es locura para otros es sabiduría divina. Son realidades que el Espíritu nos lleva a entender para poder decir: acepto tu verdad. Ese modelo que me estás dando es un modelo duro de entender y duro de roer. Es locura para quienes no lo comprenden.